y llegamos a la parte final de esta práctica guiada de VHDL, que se corresponde a los contenidos de la primer clase que tenemos de VHDL. A lo largo de distintos videos, complementado con la parte teórica que dimos anteriormente, ustedes fueron aprendiendo a manejarse con este lenguaje, cómo se describen en VHDL los distintos circuitos y también ir conociendo cómo es el entorno de Quartus 2 que nosotros vamos a usar a lo largo de la materia para definir circuitos en VHDL. En esta primera clase, la definición de circuitos son circuitos todos ellos combinacionales. Luego nos dedicaremos a los circuitos secuenciales, veremos distintos modos de simulación y veremos también la particularidad de poder definir componentes y usarlos luego en otros programas. Lo que nos resta para esta clase de hoy son los circuitos aritméticos y vamos a ver en particular el sumador total. Hagamos un repaso pequeño para recordar cómo es este circuito aritmético, el sumador total. Lo podemos dibujar dentro de un bloque, sin preocuparnos por ahora de qué hay adentro, como si fuera una caja negra, y decir, tengo como entradas un carry inicial, un bit que corresponde a un número A y un bit que corresponde a un número B. A las salidas voy a obtener una suma y un carry de salida. Recordamos que el sumador total tiene 3 entradas y 2 salidas. Entonces, lo llevamos a una tabla de verdad. Tengo 3 entradas. Para 3 entradas tengo 8 combinaciones, de 0 a 7. Para cada uno de estos renglones de la tabla, voy a imaginar que estoy haciendo una suma, 0 más 0 más 0, cuyo resultado de la suma en este caso es 0, y el carry que tengo de salida será 0, no hay carry. Si sumo 0 más 0 más 1, la suma da 1, no tengo carry de salida. La suma es conmutativa, así que evidentemente si esto da 1, el renglón de abajo también da 1, con carry 0. Miremos el renglón siguiente. Yo tengo 0 más 1 más 1. En decimal, 1 más 1 es 2, y 2 en binario se escribe como 1, 0, así que pongo el 0 y me llevo 1. Este renglón nos va a dar 1 sin carry. Este renglón nos vuelve a dar 2, pongo el 0 y me llevo 1. Este renglón que tengo acá nos vuelve a dar 2, pongo el 0 y me llevo 1. Y este renglón me da 3, que 3 en binario es 1, 1, 1 para la suma y 1 que me llevo de carry. Ahora bien, nosotros queremos representar las funciones de salida, entonces nos vamos a preguntar qué función se corresponde con el carry de salida y qué función se corresponde con la suma. Para la suma, podemos ver a simple vista que es un XOR entre las 3 variables de entrada. Podríamos chequearlo viendo que aparece un 1 cuando detecto cantidad de 1 impar a la entrada. Si no me doy cuenta, lo puedo llevar a un mapa de Carnot y ver el patrón que se forma en el mapa de Carnot y detectar que es un XOR. Para el carry, lo que puedo hacer es basarme en los minitérminos de la función y ver si los puedo simplificar, o bien llevarlo a un mapa de Carnot para asegurarme de llevar a la función simplificada, llegar a la función mínima. Entonces, en este mapa de Carnot, si miro los unos, voy a ver que tengo 3 grupos, un grupo vertical y 2 grupos horizontales. Nosotros diríamos, además, está libre de riesgos esta expresión, pero nos interesa saber quién es cada uno de estos grupos, entonces lo escribo en forma simplificada y voy a ver quién es el grupo que corresponde a este color medio naranja, medio amarillo, quién es el grupo celeste y quién es el grupo verde. Una vez que tengo esto definido, ya tengo mi función de suma y mi función de carry. Y ahora tenemos las 2 funciones que corresponden a un sumador total. Si imagino una suma de números de mayor cantidad de bits, digamos en este caso quiero sumar 2 números de 3 bits cada uno, entonces voy a tener una columna que corresponde a la suma 0, en donde voy a sumar el bit 0 de A con el bit 0 de B, una columna que corresponde a la suma 1, donde sumo el bit 1 de A con el bit 1 de B, y una columna que corresponde a la suma 2, donde sumo el bit 2 de A y el bit 2 de B. Entre cada una de estas columnas se va propagando el carry, se va moviendo un carry, de forma que en la columna 1 yo voy a tener
el carry que obtuve al hacer la suma en la columna 0. La entrada de la columna 2 no solo va a ser el bit de A sub 2 y el bit de B sub 2, sino también va a ser el carry generado en la columna 1. Es decir, que este circuito que yo dibujé acá, del cual extraímos sus funciones, se va a corresponder con el resultado de hacer la suma sobre una columna. Es decir, que si yo quiero hacer toda esta suma, puedo imaginar que acá el carry inicial es 0 y decir voy a necesitar 3 sumadores totales, uno por cada columna. Entonces ahora continuamos teniendo todo esto que hicimos en mente y vamos a ver cómo describirlo en VHDL. Lo que estoy viendo en este bloque sigue siendo el sumador total, que tiene 3 entradas, pero ahora 2 de ellas son entradas de 3 bits. Y lo que quiero representar acá son las 3 salidas que voy a obtener y un carry final luego de esta suma de los 3 bits entre sí. Recordamos cuál era nuestra cuenta y entonces ahora este recuadro estaría representando toda esta operatoria que yo quiero llevar a cabo. Para describirlo en VHDL, vamos a comenzar, como siempre, escribiendo la biblioteca del IEEE. Dentro vamos a usar este paquete en particular, que es de la norma 1164, y luego comenzamos por definir la entidad, que le podemos poner cualquier nombre representativo que querramos o seguir numerando nuestros ejercicios, pero recordamos que el nombre de la entidad tiene que coincidir con el nombre que le dimos al proyecto. Luego dentro escribimos los puertos, tenemos como entrada A y B, que van a ser del tipo vectores, de 3 posiciones cada uno, por eso dice 2, don to 0. Luego tengo el carry de entrada, que va a ser un bit, y tengo también como salidas S0, S1, S2 y un carry final que lo podemos ver en esta estructura que dejamos escrita acá abajo. Cerramos nuestra entidad y recién ahora vamos a pensar en la arquitectura. La entidad lo único que tomaba en cuenta eran los puertos de entrada y los puertos de salida. Para la arquitectura ahora vamos a pensar qué lógica tengo que poner dentro de esta caja negra y para ello nos vamos a ayudar entonces de las 2 expresiones que habíamos anotado antes. Esta XOR que hacíamos entre A, B y el carry inicial y también cómo obteníamos el carry de salida con estas 3 compuertas AND sumadas. Cabe destacar que esto lo habíamos pensado para una columna cualquiera y ahora necesitamos expresar 3 columnas. Una primera aproximación podría ser pensar como señales internas el carry 0 y el carry 1. No tomo en cuenta el carry I, el carry inicial, porque este carry inicial viene definido como un puerto de entrada, es parte de lo que yo tengo que conocer de antemano y lo que voy a generar van a ser el carry 0 y el carry 1. Cuando arranco con mi arquitectura, voy a pensar cómo hacer la suma y el carry para un bit determinado, por ejemplo en esta columna 0. En esta columna 0 yo voy a obtener la suma 0 y un carry 0 que es el que me llevo a la otra columna. Para la suma 0 voy a tomar el bit de A en la columna 0, claro está, XOR con el bit de B en la columna 0, XOR con el carry inicial. Para calcular el carry 0, lo que voy a necesitar hacer entonces es un AND entre el bit de A con el bit de B, que es lo que tengo representado acá, el carry inicial, que es lo que tengo escrito acá, con B0, que es lo que tengo escrito acá, la suma es conmutativa, así que estos 2 términos estén girados con respecto a esto no nos hace diferencia, y luego voy a tener el carry inicial con el bit de A0. Todo esto lo definí para una columna 0, pero yo tengo que hacer lo mismo para mi columna que sumo los bits 1 y lo mismo para la columna que sumo los bits 2. Bueno, vamos a ver entonces cómo armamos lo mismo, pero para la columna número 1. Entonces, para la columna número 1,
Cuando yo tenía A sub 0 y B sub 0, ahora voy a tener A sub 1 y B sub 1. En vez de tener el carry inicial, voy a tener el carry que me dejó la columna 0. Estoy viendo la columna de acá. Ahora vamos a ver el carry. Para el carry, en vez de tener A0, B0, voy a tener A1, B1. El carry inicial lo cambio por carry 0, el B0 por B1, el A0 por A1 y el carry inicial de vuelta por carry 0. Es decir, es muy fácil, una vez habiendo armado una columna, trasladar eso al resto de las columnas. Vamos a ver entonces la columna que nos queda, que es la correspondiente a la columna que denominamos 2, que tiene A sub 2, B sub 2 y la suma 2. Y vamos a hacer evidentemente los mismos reemplazos. Con esto terminamos nuestra arquitectura y esto es una manera de definir con VHDL el problema. Ahora bien, ¿podemos mejorar esto que escribimos? ¿Podemos optimizarlo? Vamos a verlo en un rato. Bien, vamos a ver entonces la simulación. En esta captura vamos a ver que el vector A y el vector B tienen sus bits dentro. Esto ya lo vemos de forma agrupada y lo podíamos comprimir. Sin embargo, las salidas no eran un vector, sino que eran bits independientes, individuales, pero ya sabemos agruparlos y ponerles un nombre. A veces verlos agrupados nos permite identificar más rápido el resultado y yo creo que es una vista un poco más clara. Es más, vamos a verlo ahora con un zoom. Tengo entonces agrupado los bits correspondientes a A, a B, el carry de entrada, que era un único bit, que en nuestro caso lo dejamos siempre en 0, la salida, que también las hemos agrupado, y también el carry de salida. Bueno, hemos puesto una secuencia de valores, como pueden ver, en el vector A, en el vector B, el carry de entrada lo dejamos en 0. Miremos qué fue lo que sucedió. Si en A tengo 0 y en B tengo 0, en mi sumador a la salida tengo que ver 0 y no hay carry. Ahora, si yo hago 1 más 5, el resultado es 6 y tampoco hay carry. Ahora bien, si yo hago 3 más 7, 7 más 3 es 10, y sin embargo lo que veo acá es un 2. Claro, el 10 no cabe en 3 bits. Es decir, estoy viendo el número 2 porque para formar al 10 necesito 8 más 2. El 2 es lo que veo y ese 1 que pesaría 8 es el que me llevé y lo veo en un carry en alto. Seguimos mirando. 4 más 3, 7, 3 más 2, 5, y en estos casos tampoco hay carry. Vamos a ver acá una nueva manera de escribirlo, más optimizada, que representa el mismo ejercicio que antes. Yo les voy a dejar a la izquierda, muy pequeñito, el ejercicio que escribimos antes, y vamos a ir mirando qué es lo que se hizo a la derecha. Primero la suma, que la trabajábamos como bit aislado, suma 0, suma 1, suma 2, lo voy a usar como un vector de 3 posiciones. Bien, continuamos y vamos a ver acá que mis señales internas serán C0, C1. Bueno, ahora defino un C que va a contener las variables internas y ese C que va a contener las variables internas va a tener posición para guardarse 1, para guardarse 2, incluso para guardarse 3, que ese 3 ya va a ser mi carry de salida, mi carry final. El carry inicial lo voy a tomar como el carry 0, por eso ya no defino una variable de carry inicial, y digo que el carry 0 lo voy a poner en 0, simplemente para que me quede como idea lógica que ese carry inicial va a estar en 0. ¿Para qué me puede interesar entonces en un sumador tener siempre carry inicial, incluso en la primera columna? Bueno, nosotros podríamos, gracias a esta línea de carry inicial, poder expandir los sumadores tal como lo vimos en la teoría. Ahora bien, en vez de repetir esto 3 veces, si fueran 6 bits, 6 veces, n veces, voy a armar un ciclo. En este ciclo que voy a armar, voy a escribir for, miremos cómo se escribe, elijo
una variable para usar en este ciclo que le voy a llamar i. Esta variable no se define dentro de mi lenguaje, ya se entiende que es el índice que va a usar este for, y va a ir de 0 a 2, se escribe la palabra generate, ¿y qué es lo que vamos a generar? La suma y el carry. Bien, vamos a generar la suma para i, o sea, la suma 0, la suma 1 y la suma 2. ¿Cómo genero la suma? Bueno, hago un XOR entre A, B y C. Recordemos que ese XOR en el bit 0 tomaba A sub 0, B sub 0 y el carry inicial. Ahora va a tomar A sub 0, B sub 0 y el carry inicial que está dado por lo que voy a guardar en carry 0. Así que acá coincide y todo será A sub 0, B sub 0, carry 0. Cuando yo hago esta XOR, ya voy preparando el carry para la columna siguiente. O sea que el carry que voy a calcular es el carry que corresponde a la columna 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar el A sub 0 con el B sub 0, con el carry 0, y de esta manera voy a generar ya el carry siguiente. Cuando salgo de este for, significa que el índice ya tomó el valor 2, hice la suma 2, hice el carry 3, y cuando entonces mi variable i vale 3, yo ya salí de este for, y me encuentro con que voy a grabar en el carry final lo que obtuve como carry 3. O sea, un cambio muy importante es esto que cambiamos dentro de mi ciclo. Esto de crear un ciclo para no escribir una debajo de otra, todas estas instrucciones que conforman un bloque, que era muy análogo a escribir una vez que teníamos escrita la primera expresión. Vamos a ver ahora entonces los templates de VHDL. Ya lo habíamos mencionado en videos anteriores, en otros ejercicios, que este entorno, el Quartus 2, tiene distintos templates ya hechos en VHDL. Nosotros veníamos usando los templates de esta categoría que nos permitía agregar la biblioteca, el paquete, la entidad, la arquitectura, pero vamos a ver también que tenemos otra opción que hace referencia a diseños completos. Dentro de los diseños completos tenemos los circuitos aritméticos y dentro de los circuitos aritméticos a los sumadores. Puedo tener sumadores con signo, sin signo, distinta variedad de sumadores. Vamos a ver simplemente uno de ellos, a ver cómo es que hace la gente del Quartus 2 para armar un template y qué tanto se parece al nuestro. Vemos que ellos han agregado un nuevo paquete que no es la norma 1164 que usamos siempre, sino que es un paquete numérico. Después veremos para qué lo usarán, lo iremos viendo qué particularidades tiene. Definen su entidad, que le llaman de la siguiente manera, un nombre representativo. Esa entidad es, y vemos la primer particularidad del lenguaje, yo puedo cerrar con el nombre de la entidad o bien con la palabra entity. Esto también es válido. Nosotros nos hemos acostumbrado a poner el nombre de la entidad y cerrar con el nombre de la entidad. Aquí adentro ellos también definen un valor prefijado en 8, que dicen que este valor va a ser natural, soportado por esto que han agregado, ¿sí? Numérico, y dicen que esto va a ser el ancho del dato, o sea que el ancho mío va a ser de 8. Es decir, están armando un sumador que va a tener un largo de 8. Luego definen los puertos de entrada, A, B, el resultado, y todos ellos van a ser de 0 hasta 1 menos que este largo, es decir, de 0 a 7. Cierro la entidad y debajo vemos que tenemos la arquitectura. A la arquitectura la han llamado con la palabra RTL y es una arquitectura que se corresponde con la entidad que está descrita arriba. ¿Y cómo hace la gente de Quartus para hacer esta lógica? Estamos a un clic de verlo. Dice, el resultado es A más B. Entonces uno puede pensar, nosotros hicimos de todo antes para definir cómo hacer una suma. De hecho, quería que se lleven como idea esto de poder definir acá dentro de generic parámetros que vamos a usar siempre iguales, algún valor establecido como si fuera una constante. Y también quería que se lleven la idea de que tenemos ciclos
y que podemos hacer un for y optimizar lo que estamos escribiendo. ¿Qué hizo la gente del Quartus? Bueno, agregó entonces este paquete y dentro de este paquete está admitida la suma y ya está, y queda todo acá. Ahora bien, uno puede decir, hay varias maneras de pensar en algo, entonces. Tenemos distintos enfoques. Y el enfoque va a ser cómo nos concentremos para mirar por dentro. Vamos a mirar por dentro detalle a detalle y hacerlo entonces de una forma más estructural. ¿Qué compuertas tengo? ¿Cómo se conectan entre sí? ¿Qué es lo que sucede? O directamente va a ser más a nivel lógico de comportamiento. Esto se comporta como una suma, pongo A más B, que la suma quede en el resultado y listo, por ejemplo. Bueno, VHDL ofrece todo tipo de opciones para todas las maneras que querramos encarar nuestro problema. Tan solo me queda decirles que con esto hemos concluido la práctica de VHDL. Damos por terminada entonces esta primer clase de práctica. Espero que ustedes instalen el Quartus, puedan trabajar tipeando los distintos programas que ya tienen en mis videos y además de tipear estos programas, pensar aquellos ejercicios que les dejé a modo de tarea. Con esto entonces damos por terminada la primera clase en Quartus 2 sobre VHDL.